Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy les doy la bienvenida a un capítulo en el que estuvimos charlando con uno de mis autores favoritos de literatura colombiana contemporánea, con un editor, traductor, novelista, quien ya ha pasado por acá y quien ha hecho de la literatura y de su literatura un acto muy lejano a la solemnidad, con una mirada de desparpajo, podríamos decir, con honestidad y sobre todo con buena escritura. Me refiero al colombiano Juan Fernando Hincapié, con quien estuvimos hablando acerca de su más reciente novela, con un nombre que ya habla por sí solo, como lo es El Pichamiento, un título que ya habla por sí solo y que es además un retrato inolvidable de la adolescencia bogotana durante la década de 1990. En esta conversación exploramos cómo pudo regresar a esos barrios de infancia para reconstruir con humor y lucidez aquello que nos formó a muchos de nosotros: los conjuntos residenciales, las peleas incomprensibles, las fiestas con tecno y chucu chucu, la vida sin internet, la televisión gringa de las parabólicas y cuando no había de las perubólicas, la inseguridad silenciosa y ese impulso tan humano, inevitable y a veces torpe de querer encajar, amar y crecer. El título resume un impulso juvenil que tienen que leer para comprenderlo en toda su complejidad. Hablamos además de narradores híbridos, de juegos formales, de los riesgos de contar la adolescencia sin melancolía fácil y de cómo una historia profundamente local puede convertirse en un espejo universal. Esta es una conversación que fue luminosa, divertida y honesta sobre lo que significa recordar de verdad. Juan Fernando Hincapié nació en Bogotá en 1978. Es autor de las novelas Gramática Pura y Mother Tongue, A Bogotan Story, de los libros de relatos Gringadas y La Ley del Ex y del ensayo El Chavo del Ocho, una media maratón. Fue el editor de Puñalada Trapera en los volúmenes 1 y 2, para los cuales lo invitamos aquí en Paredro, así que revisen ese par de capítulos. Además, conduce talleres y cursos de escritura, de corrección de estilo y de edición, y ha traducido, entre otros, a Bram Stoker, Arthur Conan Doyle y a Scott Fitzgerald. Agradecemos también a Ficciones Bar de Libros, donde realizamos esta grabación. Y no olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos, y que este capítulo, como todos los anteriores, ha sido editado y producido por Natalia Latorre. Bienvenidos. No olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos en el lanzamiento de lo que yo creo que ya a noviembre es uno de los grandes libros de este año, como lo es El Pichamiento de Juan Fernando Hincapié. Juan Fernando, bienvenido. Gracias, Camilo. Qué bueno estar aquí con todos ustedes y bueno, charlando con usted otra vez. Qué chévere. Siempre es chévere, además este está siendo grabado para Paredro Podcast y muchas gracias a Ficciones que nos invita para esto. Juan Fernando, yo lo conocí a usted sin conocerlo a través de una novela que ya hace unos años era muy particular como Gramática Pura, en la que había una caracterización de una profesora en la que uno la leía en sus páginas, pero tenía la impresión que ya la conocía y que ya la veía claramente. Después leí A Mother's Tongue, un experimento, porque no se me ocurre otra palabra para llamarlo, lo que supone escribir en inglés pensando en español. Esto lo hemos hablado en otro capítulo, esa capacidad de prestarse a otro lenguaje sin dejar de ser bogotano y sin dejar de pensar. La Ley del Ex, que tiene unas escenas que, hay una en particular que no la voy a decir, aunque tiene que ver con el nombre de esta novela, eh, y que más tarde podemos ver. Y ahorita es El Pichamiento, que, como usted me ha dicho, considera que es una de sus grandes novelas, sino su momento más feliz de escritura. ¿Cómo ve esta novela en relación a todo el recorrido que trae, que ha pasado desde ensayo del Chavo, desde Gringadas y de todo lo demás? Bueno, Camilo, pues muchas gracias. Sí, yo no sé, o sea, yo no podría decir que es una gran novela ni nada de eso, pero yo sí creo que es el libro
del que me siento como más seguro y para mí escribir suele ser un poquito, no sé si tortuoso, pero sí difícil. Es como complicado porque es una labor como de mucha constancia, pero este libro fue un gran placer para mí escribirlo. Yo emprendí como un proyecto de voy a volver como a mi barrio, al barrio donde crecí, que es un barrio clase media, el conjuntico cerrado de 5 pisos. Dije, me voy a quedar ahí un rato. Y escribí como 1 año y medio de eso, varios textos, entre ellos un texto de no ficción que salió en la colección de Bogotá Contada, también El Pichamiento, y hay otro texto que es como una precuela o una secuela más bien del Pichamiento que se llama Cómo pasé décimo. Entonces yo voy a volver al barrio y para mí fue una experiencia como que era divertido. Realmente yo me divertí mucho escribiendo este libro y después trabajando con el editor, que es un editor, bueno, excelente, de los que casi ya no quedan, como que él me dio la oportunidad de pensar críticamente sobre lo que yo había escrito. Entonces es muy importante. Y a pesar de que no le hice caso en muchas cosas, él me ayudó a pensar mejor lo que yo había hecho o estaba haciendo. Entonces fue una experiencia de escritura, digamos, más, no sé si se puede, más feliz. Para mí fue un goce hacer este libro a pesar de que, bueno, los tiempos editoriales y eso lo llenan a uno de angustia, pero para mí este libro fue o es un libro como feliz y estoy muy contento con el resultado. Y, y si echa la vista atrás, qué lo llevó a volver a la adolescencia y sobre todo a los 90s? Pues yo creo que es una época, claro, a medida que uno siempre, o la gente siempre está diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, y en realidad es que uno era mejor, porque uno era joven. Entonces no es que los tiempos, sino, claro, yo daría todo por tener 15 años esta noche, y ¿me entiende? Entonces, pero para mí me parecía que había dos momentos como paradigmáticos. Uno, cuando yo tengo la impresión de que todos los niños que crecen en un entorno parecido son muy parecidos. Son como harina del mismo costal y las diferencias se van viendo cuando se hacen adolescentes, porque cuando se hacen adolescentes se hacen personas, ya tienen sus opiniones y demás, entonces ya se comienzan a escindir, a ir cada uno por su camino. Entonces eso me parecía interesante cuando uno está en la adolescencia y descubre todo, entre ello uno de los grandes descubrimientos es el título del libro, o sea, que eso existe y se puede hacer, qué maravilla. Entonces todo eso, pues, con esa excusa, pero es un periodo de cambio. Entonces, claro, y después cuando uno tiene la edad que yo tengo, que es un cuarentón, que ya la vida le cayó a uno encima, ¿me entiende? Ya paila, o sea, ya las decisiones se tomaron, ya todo está jugado. Entonces, esos dos momentos me parecían interesantes. Me parecían interesantes. Y hay una escena en las primeras, bueno, en los primeros momentos del pichamiento en que Juancho, el protagonista, comienza a ser él un poquito. ¿Y cómo comienza a ser él? Comienza a opinar sobre el carro que se compró el papá del mejor amigo, que es un Daewoo. Entonces el man comienza a opinar y dice, pero ¿qué es eso de Daewoo? No se puede comprar un carro como la gente decente, un Mazda, un Renault. Entonces él dice eso así muy alegremente y se da cuenta que a su amigo no le está gustando nada y que eso le trae un problema. Dice, claro, ese es un rasgo de la vida del Juancho que se estaba desarrollando, la opinión. ¿Cómo se va a comprar un Daewoo? ¿Por qué le pasa? Cuando el amigo estaba feliz porque el papá se había comprado un carro y eso le trajo un problema gravísimo a Juancho, como que por bocón, básicamente. Entonces, ese tipo de escenas y yo me comenzaba a acordar de lo que fue mi vida como en los 90 y comencé a tirar hilos y como a embonar un poquito, a armar la novela y ahí se fue dando de a poquitos, pero yo llegué a la palabra del título, yo quería ese título. Claro, es una palabra inventada, digamos, es una sustantivación de un verbo que para los colombianos, pues todos sabemos lo que significa, pero me sonaba bien y dije el pichamiento, el pichamiento. Comencemos por acá. Entonces el título para mí fue súper importante y yo sabía que iba a ser hasta cierto punto, digamos, atractivo, pero también, ¿qué es esto? O sea,
Y además va muy en contra de las tendencias literarias actuales. Eso también para mí era muy importante, porque yo nunca he seguido como las tendencias, yo he hecho lo que a mí me ha parecido. Entonces que sea publicado me parece algo positivo, por ahí es la cosa. Hay todo un ejercicio que es muy interesante y yo también soy cuarentón que le cayó la vida y creo que hay toda una generación que cuando lee el libro se ve identificado. Sobre eso vamos a hablar después, sobre un poco la idea del lector y cómo se relaciona uno volviendo. Pero hay algo que es muy interesante y es la forma como usted desarrolla la mirada para volver sobre los 90. Uno se debate constantemente si esto es recreación, crítica, y no me caso con ninguna, ¿no? Pero hay momentos en los que uno dice, está criticando, se está burlando, está siendo nostálgico, porque es recrear y traer una cantidad, desde las marcas de los carros, sin hablar de los nombres de los videojuegos, Desesperada de Marta Sánchez, Brandon, Dylan, Melrose, bueno, Melrose pues no, perdón, Beverly Hills, ese viene del otro, viene después. Sí. De pronto lo que le quiero preguntar es, ¿cómo crea usted este narrador? Claro, o sea, yo pensaba en esto. Uno de mis libros favoritos, por ejemplo, que fue un libro súper disruptivo, es, bueno, la traducción al español de España me parece una traducción fallida, pero es El guardián entre el centeno, The Catcher in the Rye, un libro de 1951 que tiene una traducción argentina que a mí me parece mucho mejor, que se llama El cazador oculto, pero es un libro que fue muy novedoso en su época porque era narrado por un chico de 16 años, Holden Coffey. Era narrado por él en primera persona. Es un librazo, es uno de mis libros favoritos y Salinger es uno de mis autores favoritos. Pero pasa algo con la primera persona. Es decir, los mejores libros que uno conoce de primera persona no son libros largos, porque siempre está como el caballo, ¿verdad? La mirada está acá. Entonces yo hubiera podido poner a hablar a Juancho en primera persona, pero rápidamente me di cuenta que eso no iba a funcionar para este libro. Entonces, a pesar de que el foco está muy cerca a Juancho, como con sus opiniones y sus vivencias, es como una tercera persona que al principio se tira cosas raras, hay como unas cursivas ahí y pide perdón, perdón, y todo eso se causa como con lo que pasa al final, hay una sorpresa ahí en cuanto a los narradores, pero el libro habría sido totalmente distinto si hubiera sido escrito en primera persona con la perspectiva de Juancho. El foco está muy cerca a él, pero es una tercera persona. Eso fue lo primero como que yo pensé, como con frases cortas, etcétera, pero está muy metido en Juancho sin ser él el que está hablando. ¿Pero esto le salió natural o fue como una estrategia previa para usted saber cómo? Porque yo creo que sé cómo escribe usted. Sí. Entonces, ¿esto fue como algo fuera del texto o usted se empezó a pillar que era mejor sacarse y generar esa distancia Sí. para que usted también se relacionara distinto con la Yo escritura? he escrito libros en primera persona, digamos, Gringadas, Gramática Pura es la primera persona de una chica bogotana, Mother Tongue es la primera persona de un colombiano que se devuelve acá. Entonces la primera persona yo digamos que la tengo, pero yo incluso desde la ley del ex comencé a hacer experimentos con el foco, digamos. No todo tiene que ser ni primera ni tercera. Hay un libro, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, como que lo leí y me deslumbró, que se llama Cuentas pendientes de Martín Cojan, el argentino. Y el libro comienza, tengo para mí que Jiménez, entonces comienza a hablar de Jiménez y la primera oración es tengo para mí que Jiménez, y Jiménez es un pensionado que trabaja como es como un casero en un edificio de Buenos Aires y mete 20 páginas así que parece tercera persona, pero tengo para mí que Jiménez y 35 páginas y llega, y en ese momento Jiménez me abrió la puerta. O sea, Claro. entonces ahí cambia de tercera a primera y yo dije, este man es muy bueno. Me encantó y me acuerdo que una vez vino aquí a un evento de Bogotá Contada y le pregunté, le dije, Martín, ¿eso fue a propósito o te lo encontraste? Y me dijo, no, eso fue a propósito. Entonces dije, pero ¿por qué tiene que ser todo tan serio que si comienzas en primera y en tercera, incluso en segunda, esos libros que ya la segunda persona está gastadísima y hay unos libros que son súper pegachentos y insufribles, como que tengo que decirle a la segunda persona, porque tiene que ser una cosa, porque no pueden ser varias cosas. Entonces, este libro, yo pensé muy bien en el narrador y qué era lo que quería y ensayé la voz hasta que sentí que la tenía
y ahí para adelante, hagámosle. Entonces, claro, hay unas cursivas raras que quién está hablando como si fuera una suerte de crónica, pero todo eso es a propósito, porque no, o sea, ¿cuál es la regla? Entonces, si comienzas en tercera, te tienes que quedar a vivir ahí. ¿Por qué? No, uno puede hacer ciertas cosas distintas. Y aquí en el pichamiento, el último capítulo que lo cierra todo, pues ahí trae una sorpresa mayúscula, pues sin hacer lo que ahora se conoce como spoiler, para Juancho y para el narrador además. Entonces, ahí, por ahí era la cosa. Y dentro de esta construcción, Juan, uno cómo equilibra la visión melancólico-nostálgica de unos 90 que nos remiten a, como dice, creo que es la frase de Napoleón, para uno conocer a cualquier persona tiene que saber su mundo a los 18 años, eso es a los 17, es 10º grado. Sí. Pero ¿cómo maneja uno esa distancia entre lo melancólico y lo humorístico y lo paródico? Pues no sé, o sea, no hay una fórmula. Yo creo que es que el trabajo diario le va dando a uno las respuestas y de las escenas que uno quiere narrar. Entonces, por supuesto, está como el tono. Mi tono es, no sé, como humorístico. Entonces hay cosas que pasan y que cuando uno las mira con los años, pues eso es chistoso, pese a que no fue chistoso en tal momento. Por ejemplo, a Juan, Para ahí es útil el narrador. eso tiene narrar, por ejemplo, ahí hay una escena en que en un teléfono en Niza llaman a Juancho, a Mirandela, pero a nosotros nos pasaba eso, o sea, nadie lo llamaba a uno directamente, había un sensor, que era la mamá, en este caso la tía Mona. La tía Mona contesta, hola, y Elenita está buscando a Juancho desesperada porque hay un trabajo de comportamiento y salud y este desgraciado no ha hecho nada. Entonces, ¿cómo le va, señora? ¿Puedo hablar con Juancho, por favor? Sí, claro. ¿Quién lo necesita? Elenita. Sí, claro, con mucho gusto. Un momento. Y descuelga, sí. Papito, al teléfono. Ya él, mi mamá me hizo eso y, o sea, cortada de bolas antológica. O sea, ya, ¿con qué ganas va a ir uno a hablar si le están llamando papito al teléfono? Sí. Eso para mí fue terrible, yo me quería morir, pero pensando en eso, sí, claro, este puede ser una escena chévere. Y claro, papito va y contesta y pues papito ya está totalmente domado porque es papito. Entonces, que eso es muy colombiano de la hay ciertas cosas en cómo se ha hecho Bogotá y por eso este libro pasa en una zona periferal. Digamos, usted sabe que la literatura bogotana está concentrada mayormente en Chapinero, Sí. Candelaria, Rosales o al sur, digamos, pero este libro pasa en la autopista con 180, donde además crecí, digamos, yo soy de Bogotá. Crecí en Bogotá, pero mis papás son inmigrantes de otras coordenadas montañosas y en ese conjunto, que era un conjunto de clase media, lo mismo, todos habían nacido en Bogotá, habíamos nacido en Bogotá y el papá había venido de la costa, de no sé qué, y uno ahí se hace, y eso es claro, esa vida de conjunto cerrado, que los papás están tranquilos porque el chino pues está en la calle, pero está vigilado y está con los amiguitos de siempre, eso funcionaba muy bien, pero es una cosa de una Bogotá periferal que a mí me interesaba mucho como explorar. Y el nombre Juan, por supuesto. Es decir, yo estudié en un salón, si usted entraba a mi salón en 1993 y decía Juan, lo volteábamos de 17, Juan Carlos, Juan Fernando, Gabriel. Por eso que se llame Juancho es como una decisión muy... Y que además las chicas de mi generación o las chicas de la generación de Juancho, todas se llaman Andrea Paola, Ángela María, Diana Carolina. Yo cada vez que o sea, me dan ganas como de abrazarla, ¿no? Ya es una señora de mi edad, pero me encanta, digamos, las Lisette, Isabelas, esos llegaron después, como en los 2000. Pero las chicas de mi generación tienen, y Juancho Pina, como el nombre más feo del mundo es Andrea Paola. Pero me encanta. Además, yo puedo saber que ella cuando crezca va a elegir Andrea o Paola, pero no se va a quedar con eso, va a quedar cuál elegirá. Bueno, todas esas cosas que son como generacionales, yo comenzaba a pensar en eso, pero siempre en función de la historia que yo estaba contando y que me quedara bien embonadita. Pero tal vez por esto este libro fue tan grato porque fue como revisitar mi propia adolescencia, entonces eso fue, la verdad fue muy chévere. Ahí hay una pregunta antes de que pasemos a particularidades ya de la novela y cerremos este tema de la visión. Y es que, claro, hay un revisitamiento
sobre lo que son los noventas y todo. Y claro, uno ya a esta edad empieza a entender mucho la adolescencia en la que uno se crió, ¿cierto? Es decir, mi hijo tiene 14 años, estuvo de Halloween y tuvo ya que ver una pelea, ¿no? Y entonces como que me lo contó y yo le dije, ¿tú en verdad crees que es la primera vez que lo oigo? Y ahí uno entiende lo que era que a la gente la buscaran para darse en la jeta, y de hecho era las primeras escenas el que le quieren dar en la jeta a Juancho, o él cree que le quieren dar en la jeta, y a lo que voy es que uno empieza a darse cuenta del país en el que se crió y cómo es una imagen del narcotráfico, de la violencia, de absolutamente todo. Luego de este experimento convertido en novela, ¿descubrió algo de su Colombia de los noventas que no supiera antes? Total. O sea, en el 94 Colombia estaba ebulliendo. Y de la misma manera, por ejemplo, vuelvo al Guardián entre el Guardián entre el Centeno es una de las grandes novelas de la Segunda Guerra Mundial y sin embargo jamás menciona la guerra. Pero la sociedad estaba. Un amigo se leyó el libro y me dijo, oye, me acordé de lo inseguro que era ser adolescente, porque básicamente todo el mundo le quería dar en la jeta a uno. Era, o sea, era un miedo terrible. Si uno iba a una fiesta y miraba mucho, es tipo que me está mirando mal y, ¿me entiende? Y hay algo, digamos, lo que le pasó a su hijo. Yo leí en algún lado que uno solo entiende a sus papás cuando tiene 40 años. Es como cuando llega a los 40 años, dice, claro, eran así por esto y no sé qué. De pronto, claro, yo no sé usted qué le habrá dicho a Pedro, qué le dijo usted. Seguramente los papás siempre, no, pero no debes pelearte, tienes que mantener alejado. Pero eso en realidad tiene alguna utilidad práctica cuando uno tiene 14 años, no sé. Sí, Pero es lo que se espera del papá de 40. sí, O sea, usted no puede decirle, no sé, pues usted es el papá, ¿me entiende? claro. Y él lo va a entender cuando tenga 40 años. Entonces, a pesar de que este libro no menciona, digamos, la época insegura de las bombas, de que era inseguro, Bogotá, pero hay algo en el comportamiento de los adolescentes que los certifica de manera, digamos, indirecta, sin aludir directamente a eso. Y creo que por ahí van las cosas. Chévere. ¿Cómo o en qué momento nace Juancho como personaje? Yo comencé a pensar en la historia, en lo que quería, entonces yo dije, listo, la novela comienza un viernes a las 7 de la noche, Juancho llegó del colegio, se echó una siesta re larga, se despertó a las 7, digo, ¿qué hago? Voy a la tienda a comerme un bocato, es lo mejor, listo, que se vaya a la tienda a comerse un bocato, viernes a las 7 ya baila, pero a ver a qué se encuentra y qué pasa. Entonces ahí recuerda que ahí vio al gato, que es su amigo que le quería dar en la jeta, pero entonces lo vi como que ya está todo bien. Entonces vamos, para mí es muy importante armar la novela como secuencialmente, pero eso es una cosa instintiva. Yo como que lo voy pensando, a ver las escenas. Entonces después dejo eso ahí, me voy con el antecedente de Juancho. Entonces digo, claro, es mejor que haya cierto abandono, es mejor que no tenga mamá. Entonces la mamá de Juancho murió cuando él era muy pequeño, entonces estaba como, el papá viene de una generación de hombres que no se hacen un tinto solo, entonces estaba súper encartado con el pelado, entonces se lo va endosando a la tía menor, que era la buena cool, que estaba como en la universidad, entonces como los papás de la tía Mona se mueren y los hermanos le dicen, bueno, vamos a vender la casa, entonces el papá de Juancho muy sagazmente le dice, Mona, tranquila, yo tengo un apartamento allá, vayas a vivir con el niño, entonces le arregla la vida a la mona, pero también se la arregla. Entonces, por eso Juancho crece en relativo libre albedrío, el papá le regala su Super Nintendo, no sé qué, él va haciendo sus amigos y tal, pero es un niño que está, digamos, no tiene mayor guía. Entonces, dije, eso me parece interesante y que se encuentre pues con estos descubrimientos y con el pichamiento. O sea, esto se puede, entonces eso domina su vida por unos meses del 94, como esto hay que hacerlo, esto hay que, en fin. Y cuando aparece Juancho, hay algo que ya estamos mencionando acá, pero es que hay muchas páginas de reflexión que es en torno al conjunto cerrado. Me acordé, por ejemplo, de Harold Muñoz en Sal si puedes, que tiene también esa idea de lo cerrado y cómo ahí ya hay cosas, y lo mencionábamos ahorita en la mesa antes de pasar acá, que de pronto en otro país, donde las cosas son distintas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, volviendo a las peleas. Yo me acuerdo la primera vez que estuve en una fiesta en España de 18 años, que es el equivalente de 15 acá, sí, y aquí no había fiesta de 15 en que no le dieran la jeta a alguien de esa.
Entonces yo a la de 18 y le pregunté a mis amigos, bueno, ¿y a quién le van a dar la jeta? Y me miraron como, "Este está loco, tío, pero ¿qué dices? ¿Pero de dónde vienes? ¿No? Como, ahí uno entiende de dónde viene. Entonces, si fuera en España sería el barrio, sería la cuadra, Sí, sí, sí. sería Juancho el de la Mona, ¿no? Paco de Lucía, ¿no? Sí, sí. Y sería así. Pero aquí no es así, aquí es como esa tanto idiosincrasia de en qué piso se vive, el segundo, el tercero o el quinto, pero hay en verdad una reflexión sociológica sobre los interiores y las 13 M's que hace Masuera Sí. y todo eso. ¿Cómo sale? ¿Por qué no nos cuenta un poquito de la carne de todo eso que me parece que es tan de la época y tan bogotano? Pues yo, o sea, yo, claro, uno cuando niño no se hace estas preguntas, pero yo más grande dije, pero ¿cómo así? ¿Yo por qué vivía en la unidad 11, que es donde Juancho vive? Y cuando yo llegué había 12, 11 y 10. Y después comenzaron por la 1, además cambiaron el diseño. ¿Por qué? Después la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y después volvieron a cambiar el diseño, 6, 7, 8. Después uno dice, pero ¿quién hizo esa chamba? ¿Por qué no comenzaban por la 1 y ya? ¿Por qué comenzaban por la 12? Eso es un poquito raro. Y además en el edificio, claro, yo ahora me siento un poquito perdido. Supongo que eso es un índice de vejez. Cuando salgo por la ciudad y veo esos edificios de 17 pisos, que están haciendo ahora realtos, que uno ni sabe cuántos pisos tienen. Digo, "Ay, no sé, esto está raro", porque yo sabía quién vivía en el 501, no solo quién vivía en el 501, sino qué tipo de familia era. Como los del 501, los del 502, familias con hijos. En el 401 y 402 siempre era como una mujer sola, como muy organizada, a que no le gustaba el ruido. Los del 301 y 302 eran un desastre. Además tenían mascota. El segundo piso es el peor, porque ¿quién va a comprar un edificio en el segundo piso? Y los del primero tiene sentido porque no tienen que andar subiendo y bajando escaleras. Todas estas reflexiones son de Juancho respecto a aquí y son súper atinadas, me pareció a mí. Como exacto, entonces la señora del 401 era una mujer sola que nunca se casó y después alguien, un familiar del Tolima, se enteró que se había muerto y no le consignaban y llegó a llevarse todo lo que servía, que era todo, porque todo estaba perfecto, porque las mujeres eran limpias, ordenadas, etcétera. Entonces, pero eso es un estudio de la, no sé, colombianidad total, y que Juancho pone muy bien el ojo en esas situaciones y quién vive y por qué y quién vive en arriendo y de quién es el apartamento y quién tiene Super Nintendo, quién no, todas esas cosas que los niños van concluyendo, digamos, y entonces eso. Yo vivía en un 202, por eso lo sentí tanto. Y me acordé de todas de precisamente esas idiosincrasias que el del 701, el del 501, el de la Torre A, porque éramos de la Torre B, uno de los partidos de fútbol que bajaba. Y ahí hay un tema que me parece muy interesante y es como, no quiero traer otras novelas y otros autores, pero sí por lo menos un poquito de diálogo con, hay algo, por ejemplo, que hace Ricardo Silva que a mí me gusta mucho, que es como esa especie de retrato de costumbres, ¿no? Ese foco que tiene, y ahorita no me acuerdo de qué novela, pero este personaje que le echan burundanga y le habla a la esposa de Exacto. cómo está de gorda, y es esa colombianeidad, ¿no? Como todo eso, me parece que estas también son lentes que usted formula para, desde la postura del narrador, si se quiere, o del mismo Juancho, de, sí, visitar los 90 y traer todo, pero nunca dejar de pensar que está viendo la sociedad colombiana. Es que yo creo que hace poquito leí un artículo que alguien decía que o sea, que este libro me sirvió para trascender el dolor. Y alguien decía, la literatura no sirve para nada, o sea, no sirve para aprender cosas. Y puede que tenga razón, pero yo creo que la literatura sirve para saber cómo es la gente, sobre todo eso, cómo somos los seres humanos. Claro. Y a más detalle, hay ciertas cosas que son interesantes. Por ejemplo, el tercer capítulo que se llama Fiesta 1994, el título es un guiño a un cuentazo que tiene Junot Díaz en su primer libro de cuentos que se llama Drown, en español creo que se llama Los Boys, que se llama Fiesta 1980, que es un cuentazo. Entonces es un niño dominicano por allá en Nueva York, que los papás tienen muchos problemas porque el papá es súper mujeriego y demás. Entonces, en algún punto van a una fiesta y el papá le dice, tú,
no puedes comer nada porque siempre me vomitas el carro. Y el niño, el narrador, que es el junior, entonces llega y se ponen a bailar y él ve a sus papás bailando bachata. Es un niño narrando el cuento y dice, jamás en mi vida había visto eso. Y de pronto una tía se lo lleva al lado y dice, papito, coma, su papá está loco, coma. Y finalmente la última escena es que se están devolviendo y el niño se está vomitando. Me pareció como brillante, como cómo contó la fiesta desde la perspectiva de un niño. Entonces yo, más o menos aquí todos somos de la misma generación, lo que eran las fiestas en los 90, cuando uno iba, ronda de chucuchucu, salsa, merengue, que uno más o menos sabía bailar o no, lo que fuera, pero ahí tenía la oportunidad ¿no? De agarrar. Y después había una ronda de house o de techno. Además estaba eso, para las papás de nuestra generación era muy importante que uno supiera inglés, pero no había Google ni nada. Entonces con toda la llegada de, por ejemplo, Pump Up the Jam, esa canción de Technotronic, yo vine a ver lo que decía hace un año, porque yo decía el Bomb on the Jam, papiro, pero llegaba después a zonas más agradables para mí, como era make my day. Yo entiendo ese sintagma. Pero entonces, claro, este chico es hiperconsciente de lo que está haciendo, como que quiere entender, pero solo entiende ciertas cosas y lo otro lo va rellenando lingüísticamente, porque a él le va bien en inglés, por ejemplo. Es un desastre en el colegio, pero en inglés le va bien porque él como que quiere entender. Y era yo no sé, supongo que ahora los niños el inglés sigue siendo importante, pues seguramente les darán chino, no sé qué novelas vayan a salir de ahí, muy interesante. Pero para nosotros era como, es importante que usted sepa inglés, o sea, haga lo que quiera, o tiene que hablar inglés y qué dice ahí, y uno les traduce. Entonces todo eso era como interesante y yo quería como contar una fiesta de lo que era una fiesta en los 90. Eso está ahí en el fichamiento. Que traiga ese capítulo, el tercer capítulo, el de la fiesta, también me da pie para poder preguntar y decirle sobre otra cosa que tiene la novela, y es algo que yo siempre le he reconocido a usted, que es esa sensibilidad lingüística y estructural, ¿no? Es decir, está la historia, está la mirada, está la visión, que es todo lo que decimos, pero también está el juego, ¿no? Y entonces es de repente narrar la fiesta, pero después durante 15 páginas, minuto a minuto, decirlo todo. Otro capítulo son los highlights, no sé si es ese mismo, highlights de lo más importante que ocurrió. El juego de cursivas, el capítulo que termina en punta, sin de repente interrumpido, ¿no? Como también esa conciencia o esa metaconciencia literaria sobre el relato que se está contando. Creo que de alguna forma aquí volvemos a la pregunta del narrador, pero también llena de aire la novela. Sí, como de agilidad, digamos. Sí. Entonces, si estás contando así, de pronto partamos, hagamos unos highlights de la fiesta y después con Andrea Paola la cosa no estaba pasando. Miremos 5 momentos paradigmáticos de esas semanas. Entonces, 1, no sé qué, la bailada de la lambada. 2, la llamada de papito al teléfono. Entonces era, no, ya están caracterizados todos, podemos ir un poquito, un poquito, un poquito. No todo tiene que ser igual, porque es que no hay, claro, los juegos formales en la literatura. Claro, cuando uno hace muchos juegos formales, la forma se puede estar comiendo el fondo, pero yo siento que en cuanto a forma hay muchas cosas que se pueden hacer y yo he dado puntaditas, digamos, de que las cosas se pueden narrar un poquito de manera distinta y porque yo siento que le da cierta agilidad y aire a lo que uno está haciendo. Entonces, para mí eso es importante, digamos, la frase cortada sin punto ni nada, lo que nos lleva ahí queda y después viene otra cosa medio rara. Todo eso es súper pensado y controlado, o sea, eso no es producto del azar, pero quiero lograr este efecto, a ver cómo me va, tal y eso. Pero es producto de la reflexión y del trabajo diario, digamos. Y un goce tremendo, me imagino. O sea, me lo imagino gozándose mucho, narrando minuto a minuto, Juancho mirando con quién está bailando, cuando le pasa, cuando se la cambian, cuando de repente es el momento. Y me acuerdo de fiestas de mi hermano de esa época que había un LP que se llamaba Stop o Pare, y era que entre canción y canción había 3 segundos para cambiar de pareja. Y además que Juancho siempre está en la fiesta pendiente de Andrea Paola. Primero Exactamente. porque no sale y después cuando sale y siempre como que en cambio de canción va a buscarla y baila, se pone a bailar como con un tío. Entonces él está bailando con quien esté bailando, pero siempre la está como relojeando. Es porque quiere bailar con ella, obvio, pero no se le da y como que todo está en contra y entonces llega un momento que, porque es que no era fácil tampoco, ¿verdad? Entonces, Pero bueno, volviendo al título, ese es el final del capítulo en el que él dice: yo soy Colombia y Colombia quiere pichar, exacto. ¿no?
Que también hay una cosa muy chistosa que es el motor narrativo de Juancho, que es esperar, trabajar y llegar a como de lugar al pichamiento, Exacto. con Andrea Paola preferiblemente. Porque él hace, en esa fiesta, él no toma, pues no, pero los amigos llegan como con cerveza Sí. y comienza a tomar un poquito de más. Y hay una canción de Rubén Blades, que en el momento Rubén Blades comienza a hacer una enumeración, como era normal en la época de los países. Que es plástico, claro. Exacto, entonces dice, Rubén Blades tiene mucho huevo. Comienza a hacer la enumeración y Colombia está de novena. Tiene huevo, claro que Panamá esté de primero se entiende porque el man es panameño, después México porque son muchos mexicanos, pero Perú de cuarta tiene, y porque Colombia de novenas estamos al lado, ese man, o sea, está mal, entonces él después, medio borracho, pues de tanta cerveza que ha tomado, dice, el man menciona a Colombia en noveno lugar, tiene huevo, y él dice, yo bailé de noveno con Andrea Paola en la fiesta. Yo soy Colombia y Colombia quiere pichar. Entonces, todas esas como conexiones que van ahí, pero todo eso fue, claro, para mí fue súper divertido hacer eso. Yo, me lo encontré ahí viendo la letra de plástico y viendo esas enumeraciones, pero todavía, incluso por población, me parece un ligero desplante de Rubén Blades. Porque la va a mencionar de novena, no tiene ningún sentido. Pero aquí hay algo que me llama la atención y es que hay un juego, no sé si es a propósito, pero evidentemente hay un diálogo, con una película que es muy chistosa, que es Superbad, ¿no? Sí. Que es los tres chinos desde el principio diciendo cómo llegamos al pichamiento. Y hay que conseguir que ahí está McLovin, ahí está, sacar el fake ahí. Y además, o sea, eso es algo muy masculino, como el de, ¿sabes? Sí, yo, pero después va y entonces, no, primero que todo no es fácil. Y segundo, Juancho, que es un súper mal estudiante, cuando va de fracaso en fracaso con Andrea Paola, dice, no, un momento, de pronto yo recalculemos la ruta. Y en mi casa siempre ha habido un libro que se llama Hacer el amor, Círculo de Lectores 1972, y estaba marcado por la mamá muerta de Juancho. Y en la portada tenía una mujer desnuda, entonces Juan, el libro se llama Hacer el amor. Yo que entonces Juancho, que nunca ha estudiado nada, nunca hace tareas, una tarde en su casa llega, saca, se pone aquí algo de tomar y saca Hacer el amor y dice, voy a leer Hacer el amor. Entonces comienza a leer el libro que él piensa, pues, digo, si me capacito intelectualmente de pronto. Y claro, eso es un man, está súper bien traducido ese libro. Esto ya he hablado en otro lado. O sea, el libro en inglés se llama Sex in Human Love. Pero el traductor, que fue un argentino, lo hizo perfecto. O sea, que el libro se llama Hacer el amor en español. Es una gran traducción, súper atractiva. Pero después uno va a leer eso, yo lo tengo todavía en la casa, y es una cosa como situación del ego, es una cosa sociológica que para un niño como de 13 años, como, ¿qué es esta marcianada? Y él pensó, o sea, yo estoy fallando acá, pues puedo estudiar, y hay unas páginas donde él hace una exégesis de Hacer el amor del doctor Eric Berne. Entonces, el man lo trata todo, pero es que en realidad no sabe nada. ¿Por qué? Porque es un niño y no tiene guía, está súper perdido, solo tiene como medio sus instintos. Entonces, bueno. Y aquí hay una cosa, me parece que, y no sé, usted me dirá, pero, pero yo creo que ese es un tipo de humor que no lo achaco completamente, sino lo veo como una influencia. Además, usted estuvo en El Paso, usted escribe en inglés, usted estuvo en Estados Unidos, pero es como utilizar de una manera muy interesante cierto humor gringo para traer un contexto completamente colombiano. Y creo que hay un punto de riesgo que a usted no le importa, no solamente en el título, sino en lo que en este momento supone publicar una novela que es un man que lo que quiere es pichar. Exacto. Sí, yo, o sea, yo no pienso en eso cuando estoy escribiendo. Yo simplemente me aboco a que eso quede lo mejor posible que yo quería. Ya después el público, eso son cosas que, digamos, al autor no le tienen por qué correr, o por lo menos yo no pienso en eso. Yo sé que mi tono es humorístico, es, digamos, gracioso, es porque esa es mi personalidad. Entonces yo no puedo o no querría cambiarlo solo porque sí. Yo sentía que este era el tono para contar este libro. Entonces yo simplemente trabajé, no sé, hay ciertas, claro, el humor, en últimas, ¿qué es el humor colombiano? No, no sé. Aunque yo sí he leído libros colombianos que me han sacado sonrisas. Es cuestión como de registro. Lo que pasa es que estamos nosotros acostumbrados a que la cultura sea una cosa de poca gente
de las élites y demás. Por ejemplo, en el último libro de Tomás González, en el libro de cuentos, hay un cuento que son como tres manes que están y uno se ahoga, pero una de las primeras escenas del cuento es que llega un man con una media de guaro, sirve dos guaros y dice, salud, hijo de putas. O sea, porque Tomás González es un genio, lo puede hacer y es perfecto. Y después hace la escena. Yo quisiera ver esa escena en uno de nuestros héroes nacionales de la escritura, no sé, dirían como, despuntaba el siglo XXI. No, salud, hijo de putas. Sí, eso, ¿me entiende? Pero hay que tener una sensibilidad. Pero para mí Tomás González es el mejor escritor colombiano, pero de lejos, pero él maneja esos registros. Y también cuando se pone muy serio, pues no sé, lo que sea, pero él puede hacer eso. Es cuestión como de registro. Entonces, ciertas cosas, si uno desciende a esas cosas como de salud, hijo de putas, es como visto como, ay, no, no es literario, porque lo literario es como, es la mayor expresión de la decencia. Y yo creo que la literatura se tiene que ocupar de todos los ámbitos de lo humano. Y digamos, pues esa es la manera en que yo lo hago, pero sabiendo cosas. O sea, no tiene que ser gratis. Si es gratis, uno lo entiende muy fácilmente. Pero claro, acá es un niño de 14 años o 15 años con ideas, etcétera, con muchas intuiciones. Entonces, pues hay que apretar el acelerador a ver qué sale de esas, como ponerlo un poquito contra la pared, porque con la mamá de Andra Paula, sí, 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 señora, como era uno, todo modosito, Sí, sí, sí. pero está pensando en otras cosas. Entonces, en esos, digamos, en esas ambivalencias, me parece que a mí que ahí hay literatura. Si uno busca y hurga, las puede sacar, me parece. Y ahí también creo que hay una cosa interesante, y bueno, y voy a la portada y a la contraportada del libro que aparece Brandon, que quién no, es decir, quién no tuvo algo que ver con Brandon en los noventas versus Dylan, ¿no? ¿Quién soy? Y la hermana de Brandon, y la mona, y todo lo que supone un poquito esa radiografía de cómo nos crió una cultura popular gringa, pero no quiero volver a lo gringo, ya me refiero como a esos íconos, ¿no? Y que no solamente trae también Marta Sánchez, Desesperada, de Esmeralda, em, los videojuegos, Mortal Kombat, o el que se trae también, ya quisiera ver yo al chino que hizo esto, y es lo que Que dice, me gane, sí. que me gane a ver. Ajá. ¿Cómo fue esa aventura de volver sobre los íconos y volver sobre esos lugares en los que para uno eran tan normales y ahorita a los 40 y tantos los vuelve a ver y pues entiende todo lo que no decía entonces? Como que la televisión en Colombia en los 90 estaba en un momento en que básicamente lo que nos mandaran los gringos, también nos llegaban cosas del Perú, por ejemplo. Pues ahí estaba la perubólica y la parabólica. Total, pero, o sea, así se llamaba, clase de Beverly Hills, lo daban el domingo como a las 8, y uno, o sea, el que se perdía eso, yo no sé en qué mundo vivía, ¿me entiende? Pero entonces dominaba, uno se veía eso, Brandon, Dylan, al otro día en la ruta, en el primer descanso, en clase, entonces decía, no, esto era lo más importante de la vida, ¿no? Porque todos eran jóvenes, guapos, entonces Juancho se ve su cara mestiza, criolla, colombiana, ante el espejo. Hay una reflexión de Juancho diciendo, puta, si yo me pareciera un poquito a Dylan, no ya el pichamiento, mi vida sería mucho más fácil, porque no puedo, venga, intentamos un peinadito así, como y se echaba gel pero después era evidente que él era muy, muy colombiano, entonces no, hay como una forma y ciertas cosas claro, de todo el circuito de colegio privado bogotano del que usted es producto, yo también. Uno va entendiendo ciertas cosas sobre eso y que además en el país en el que estamos, bueno, mucha gente ha hecho muchas cosas inteligentes al respecto, pero esto es una cosa de como de reconstrucción, como de la nostalgia, pero siempre pensando en que hay una historia. O sea, para mí lo importante era la historia de Juancho y cómo la iba yo empujando. Que además, claro, el conflicto se da cuando la tía Mona, que es una mujer de 38 años, y ya cumplió con Juancho porque lo crió, vive con él, un día le dice, eh, papito, yo me voy a casar, entonces usted cree que va a hacer, y él queda como, ¿cómo así, tía? O sea, me va a abandonar, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, claro, todo eso le pasa a Juancho en ese año de 1994, que él está como tratando como de hacerse adulto,
pensando en lo que piensa un pelado de 15 años y después le están cayendo estas informaciones de, bueno, ¿y qué es lo que va a hacer? O sea, la tía Mona, yo te quiero mucho, pero yo también tengo derechos, yo me voy a casar, entonces se va a casar con un avivato, bueno, en fin, ahí está contado, que se llama Vladimir, sí, ese, bueno, en fin, pero pues la tía Mona es la mamá de Juancho y Juancho tiene, claro, pues eso, o sea, ya Beverly Hills yo creo que ya quedó a un lado como, bueno, yo me voy a casar, usted verá qué hace. Es una noticia muy fuerte para este pobre pelado de 15 años. Hay otra cosa, Juan, preguntándome, yo mientras leía decía, claro, qué decisión toma usted como autor o cómo enfoca el hecho eh, que puede ser una lectura, y no digo que sea malo, lo pregunto también desde lo que usted lo piensa, pero es como una lectura para gente de nuestra generación, cómo se maneja esa visión particular, pero también esa otra universal, porque nosotros podemos leer cosas también escritas en los 70s y reconocer una juventud y todo. ¿Cómo manejó esa tensión o no le importó? No, yo lo hice lo mejor que podía, pero me he dado cuenta, digamos, los lectores de mi generación o de su que siempre me dicen, Marta Sánchez, yo pensé que yo era el único, no, o sea, ese video de desesperado, Dios mío, eso es ilegal. Pero, por ejemplo, con la correctora del libro, que es una correctora de estilo muy famosa en Colombia, se llama Liliana Tafur, ella es de una generación mayor, y me decía, Juan Fernando, estoy muerta de la risa porque yo me crié en Niza, yo soy de otra generación, pero esa vida como barrial, hay cierta Bogotá que uno pues ya se fue, digamos, pero ahí está. Entonces me daría mucha curiosidad saber qué piensa una persona joven, pero de hecho nosotros nos hemos criado leyendo a gringos, a ingleses, hablando de su adolescencia, infancia, y yo creo que sí hay muchas cosas afines, o sea, todos hemos pasado por ciertas cosas, digamos, mediadas por la cultura y la sociedad, pero esta novela está ahí y es algo pues eminentemente colombiano, pero a la vez yo creo que es universal, porque todos tuvimos 15 años, tuvimos que pasar ciertas cosas, entonces yo creo que es, pero yo no pienso en eso, yo solamente pienso en sacar adelante el libro lo mejor que yo pueda. Ya después veremos. Pues ya para cerrar, yo quisiera pedirle que nos lea alguna página, Sí, una. ¿no? Podemos leer, ya sé que vamos a leer, un pedacito de la primera vez que Juancho se enteró y que sus amigos se enteraron que había un baile brasileño, se llamaba la lambada, entonces vamos allá. Yo me acuerdo la primera vez que vi bailar la lambada. Aquí está la 121. Listo, entonces Juancho, ahí está en un momento en que sabe que con Andrea Paula la cosa está muy difícil, llega un viernes de la ruta y los amigos lo están esperando a decirle que hay una fiesta donde una chica que se llama Nana. Viernes, un viernes. El gato y Solano esperan a Juancho en la portería de Mirandela 11. Solano actúa como vocero apenas Juancho cruza la calle. Marica, esta noche hay fiesta donde Nana. Uf, ¿en serio? Qué chimba. El gato y Solano apenas sospechan que las palabras de Juancho pueden estar contaminadas de sorna. Juancho estaba mal. Mal en el colegio, mal con Andrea Paola, mal con la tía Mona, que lo gritó horrible en la mañana porque no quería levantarse, mal con su papá, o mal a causa de su papá, porque no le había contestado cuando lo llamó a decirle que no se aguantaba más a la doña, mal porque no se parecía ni remotamente a Brandon Walsh, y con el pelo que le había dejado el mestizaje era imposible replicar su peinado, mal porque en el primer recreo Tico le había hecho una cuca horrible, y Tico era tronco. Mal porque en filosofía le había tocado finalmente la tómbola y el profe no tuvo piedad. Mal por todo y mal por nada. Mal por haber nacido y mal por no haberse muerto de algo que ojalá no doliera mucho. Todos estos tipos de mal. Juancho mordía el polvo. El gato y Solano querían ver si había algo para hacer antes de la fiesta, pero Juancho siguió para su casa y se echó a dormir. A las 7, Memito, el gato, Solano y Arturo Guerrero le dieron leves golpes a la puerta del apartamento de Juancho, porque pensaron que la tía Mona ya había llegado. Pero cuando comprendieron que la tía Mona no había llegado, pasaron a golpes más severos y luego se pegaron del timbre. Juancho finalmente se paró y abrió. ¿Qué, remalparidos, qué? ¿No se ha alistado?, preguntó el gato. Un cachumbo de Juancho se elevaba cual estrella fugaz. Solano siempre lo recordaría de esa manera. Los muchachos se adentraron en el apartamento. El gato sirvió gaseosa y abrió paquetes de tostacos. Solano prendió el Super Nintendo y jugaron Super Mario por turnos mientras Juancho se alistaba.
Juancho se puso las botas tejanas, un jean y una camisa de las que Priscila les dejaba planchadas. Nana vivía en el 501 del bloque 6 de Mirandela 11, de manera que no había ninguna chance en el multiverso de que Andrea Paola estuviera allí. Juancho lo sabía, pero encontró la manera de decepcionarse. Sin embargo, mientras remontaban las escaleras, Juancho concibió que Andrea Paola les abriría la puerta con una bebida en la mano y una gran sonrisa, y tras saludarlos, le diría a Juancho que necesitaba decirle una cosa, una cosita, y de la mano lo conduciría hasta el extremo más remoto de la cocina, donde tras ofrecerle un sorbo de ron con Coca-Cola y limón, le metería la lengüita en la boca y luego propiciaría que él le pusiera las manos por debajo de las axilas y la elevara hasta que sus nalgotas se posaran en la lavadora, donde procederían a un presuroso pichamiento. Clavadón que Juancho había visto esa semana en una película. Pensándolo un poco, era probable que Juancho también tuviera que encaramarse en la lavadora. ¿O por qué no meterse dentro de la lavadora? He ahí una idea. Juancho sonrió y Memito recibió un calvazo cuando le preguntó por qué sonreía. De chicas estaban Nana, su hermana menor, Carmenza, Sandra Garzón y Marjorie. Más tarde llegaría un grupo de la unidad 2, amigas del colegio de Nana. Juancho no pudo retener ningún nombre, pese a que bailó con algunas de ellas. Además de Juancho y los amigos que llegaron con él, estaban Fristi y Machucho, que había venido de Armenia a pasar unas semanas con sus tíos y amistó con Fristi, que era un poco mayor que todos y vivía en el 502. El papá de Nana era el tío favorito de Machucho y era muy buena gente. Todos los fines de semana bajaba al parque con sus niñas a jugar rebota uno hasta que se armaba un modesto partido en el que repelía la marca con su tremenda barriga. Le encantaba el básquet y había jugado con todas las personas que asistieron a la fiesta, y a todas las saludó mirándolas a los ojos y dándoles la mano, para luego entregarles un vaso de gaseosa con un pedazo de torta en un plato desechable, hecho lo cual se fue a acostar con su esposa, que cada 5 minutos pretextaba tener que hacer algo en la cocina. Pese a la jeta larga, a la trompa estirada, a su estado general particular e intransferible, Juancho se estaba divirtiendo. Bailó con Marjorie, bailó con Nana, bailó con la hermanita de Nana, bailó con las de Mirandela 2 hasta que fue abandonado por una de ellas, que prefirió a Fristi, porque Fristi estaba a punto de entrar a la universidad, aunque luego algo pasó y Fristi tuvo que ponerse a trabajar. En Fristi, que era como una cosa de pollos, o ya había trabajado ahí por eso el apodo, Juancho nunca se interesó en Fristi, porque puede que Fristi no fuera muy interesante, y como quiera, poco después desapareció de la vida de todos. Juancho terminó bailando con Sandra Garzón. Sandra recelaba de Juancho desde que Juancho encendió a su hermano, Alvarito, jugando rejo quemado, pero asentía cada vez que comenzaba una nueva canción y Juancho le apretaba la mano. Sandra Garzón era un camino al pichamiento, era el camino, porque no lo había pensado antes. ¡Qué idiota! Y viviendo enfrente de su casa. ¿Cómo eres bruto, hombre? Buscando el pichamiento en otras unidades, barrios y corregimientos cuando todo el tiempo lo tuviste enfrente, se dijo Juancho, que comenzó a pergeñar la visión del mismo metido en la lavadora del apartamento de Sandra Garzón, con Sandra Garzón en pelota y que entrara el diablo a repartir hostias. Justo en el momento en que Juancho se disponía a entrar a matar bien muerta a Sandra Garzón, Nana puso en su equipo uno de los regalos que le habían hecho esa tarde. El CD recopilatorio que como principal atractivo traía en la pista número 1 el ritmo brasileño conocido como lambada. ¿Alguien sabe bailar esto?, preguntó. Nadie sabía, pero todos lo intentaron. Nadie sabía porque la lambada exige unos movimientos de ciertas partes del cuerpo nunca antes ejercitadas en el territorio que en tiempos remotos se conoció como bacatá. Era como hablar un idioma extranjero, como tocar un instrumento musical recién inventado. Juancho lo intentó con Sandra Garzón y hubo un momento, un instante en el que se percibió un ligero sangoloteo mutuo en la América Central. Sandra lo sintió. Juancho pudo ver que Sandra lo había sentido, pero en ese momento la chica abrió los ojos, miró a Juancho y dijo que tenía que ir al baño. Jamás volvió. Sandra Garzón jamás volvió. Nemito, por su parte, se montó sobre las ancas de Carmenza e hizo lo que pudo. A Machucho la lambada lo sorprendió bailando con su prima menor, y bueno, tampoco. Arturo Guerrero aprovechó la confusión y fue a la cocina por un nuevo pedazo de torta. Mercados Romy nunca brilló por su repostería, pero esa estaba buena. Solano lamentó que el momento lo hubiera sorprendido sin pareja, pero tiempo después comprendería que había sido algo positivo.
El gato y Nana se hicieron de la pista, y lo que comenzó como un titubeo se fue consolidando con el paso de los segundos. Nana había entendido el aspecto teórico de este novedoso baile. La mujer debía dejarse ir de panocha para adelante. Era como si Nana proviniera de Minas Gerais y el gato de Río de Janeiro. Por un momento todos los presentes entendieron la superioridad ilíaca del pueblo brasileño. Y si Colombia ocupaba un honroso segundo lugar en biodiversidad mundial detrás de los brazucas, apodo del que Juancho se colgaría gracias a los canales futboleros del Río de la Plata, en movimiento pélvico manteníamos el honroso subcampeonato, pero únicamente gracias a la fricción del gato y de Nana, y de cosas que probablemente sucedían en la distante Barranquilla, aunque nadie pensaba en eso en el momento. A decir verdad, lo que acontecía en ese apartamento de Mirandela 11 era muy meritorio. Con cada sacudón, no obstante, Nana se hacía consciente de los extremos a los que puede llegar la clase media de su país. Todas las miradas de la concurrencia se dirigían hacia su matriz, y la chica lo cortó todo con una frase que le salió de su propio núcleo. Al gato se le paró. Bueno, pues muchísimas gracias por la compañía y Juan Fernando, muchas gracias. Gracias, Camilo, y gracias a todos por venir.